La cocina olía ligeramente a cebolla y jabón mientras limpiaba la encimera por última vez. El reloj encima de la estufa avanzaba hacia las 11, su tic-tac llenando la casa silenciosa. Santiago se había ido a dormir temprano, guiado por el pasillo por Paloma, con su sonrisa suave de siempre. Me repetía que él estaría seguro con ella. Ese era el ritmo de nuestras noches, ahora yo terminando en la cocina, Paloma llevándolo a descansar, la casa sumiéndose en el silencio. Un golpe repentino en la puerta principal rompió el aire como un trueno. La bayeta se me resbaló de la mano y cayó en el fregadero con un chapoteo. Nadie toca a esta hora. El pecho se me apretó mientras caminaba hacia la puerta, cada paso resonando en el suelo de madera. Al abrir, la señora Mendoza estaba ahí, sin aliento, apretando su cardigan con una mano como si fuera un escudo. «Carmen», dijo con voz cortante e irregular. «Lo escucho. A tu hijo. Escucho a Santiago gritar por las noches. Como a las 2 de la mañana, llorando, llamando, me quedé helada en el umbral. Eso no es posible», logré decir, con la voz demasiado alta, como si el volumen pudiera desmentir sus palabras. Santiago duerme profundo. Paloma lo arropa y se queda con él hasta que se duerme. No se despierta así. Los ojos de la señora Mendoza eran firmes, casi dolidos. No vendría si no estuviera segura. Lo he oído más de una vez. Carmen, no es solo llanto. Es un grito. La luz del porche zumbaba sobre nosotras, iluminando el brillo plateado de su cabello. Sentí la garganta seca, las palmas húmedas. Detrás de mí, la casa estaba quieta, como si contuviera el aliento. Quise despedirla, cerrar la puerta y volver a la cocina donde todo tenía sentido, pero sus palabras se me pegaron, arañando algo profundo dentro de mí. Le agradecí con voz tensa, aunque me temblaba, y cerré la puerta. Apoyada contra ella, escuché el silencio de mi propia casa, tratando de convencerme de que estaba equivocada. Santiago siempre dormía, Paloma siempre lo decía, pero al volver a la cocina, el tic-tac del reloj se sentía más pesado, cada segundo presionándome, arrastrándome a una noche en la que ya no confiaba. A la mañana siguiente, observé a Santiago más de cerca que nunca. Las mangas de su camiseta estaban manchadas de tierra, como si hubiera estado en el suelo afuera. Cuando se movió en la silla, migajas cayeron de su bolsillo al piso de la cocina. Sus manos temblaban al alcanzar el vaso de agua, y sus hombros se encorvaban como si quisiera desaparecer dentro de sí mismo. «Solo está inquieto», dijo Paloma desde el fregadero, con voz calma y una sonrisa demasiado fácil. «A veces se despierta, deambula un poco, nada de qué preocuparse». Me miró con esa dulzura ensayada, como si su seguridad bastara para calmar cualquier duda, pero la duda se me quedó pegada. Santiago mantenía la mirada baja, evitándome como nunca lo había hecho. Mi mente me llevó al niño que llenaba nuestro pequeño jardín de risas, persiguiendo mariposas hasta caer sin aliento en el césped. Incluso, al crecer, su inocencia nunca se fue. Aún buscaba consuelo tomándome de la mano, aún abrazaba su oso de peluche gastado cuando las noches se sentían eternas. Ese mismo niño ahora estaba callado en la mesa, con los labios apretados, su espíritu apagado. Intenté tocar su mano, pero se apartó, escondiéndola en su regazo. El rechazo dolió hondo, no por orgullo, sino porque el miedo había reemplazado la confianza en sus ojos. Algo había cambiado, y aún no podía nombrarlo. Esa noche, después de la cena, Paloma trajo 2 tazas de café. «Para ti, ma», dijo con ligereza, poniendo una frente a mí. El aroma intenso flotó hacia arriba. Dudé solo un segundo antes de tomar un sorbo, agradecida por el calor. Hablamos un poco de la despensa
del clima, nada importante. Más tarde, me acosté, la casa envuelta en silencio. Quise mantenerme alerta, escuchar cualquier sonido, pero mis párpados se volvieron pesados. Mi cuerpo se hundió más de lo normal. Lo último que recuerdo fue el tic-tac constante del reloj antes de que todo se oscureciera. Cuando abrí los ojos, la luz del sol entraba por las cortinas y la noche se me había escapado. Los días pasaban con una pesadez monótona. Paloma seguía poniendo una taza humeante frente a mí cada noche. Con su sonrisa pulida, su voz dulce, yo seguía bebiendo. Hasta que una mañana, al recoger la basura, algo afilado rozó mi mano. Saqué un blister atrapado entre servilletas arrugadas. Varios compartimentos estaban vacíos. El plástico aplastado donde antes había pastillas. El estómago se me hizo un nudo. No reconocía esos medicamentos. Sosteniendo el blister, llamé a Paloma, que doblaba ropa en la sala. ¿Sabes algo de esto? Lo miró y se encogió de hombros con ligereza, como si no fuera nada. Una amiga los dejó. Los tiré sin pensar. Su tono era suave, pero sus ojos titilaron. Solo un instante, con algo más duro. Asentí forzadamente, dejando el blister en la encimera antes de tirarlo a la basura. Entiendo, murmuré, fingiendo que la explicación bastaba. Pero esa noche, cuando Paloma dejó mi taza con la misma sonrisa fácil, solo la acerqué a mis labios después de que se dio la vuelta. En cuanto salió de la cocina, vacié el contenido en el fregadero. Desde ese día, no volví a tomar su café. Fingía, siempre fingiendo, pero me mantenía alerta. Las primeras noches no oí nada, solo el zumbido del refrigerador, el crujido del ventilador de techo, el susurro del viento entre los árboles. Aún así, forcé mis ojos a quedarse abiertos, clavándome las uñas en las palmas cada vez que el cansancio amenazaba con vencerme. Entonces, una noche, cerca de las 2 de la mañana, un sonido rompió el silencio, un roce metálico, como la tapa del bote de basura afuera siendo movida. El corazón me dio un vuelco. Me levanté, cuidando que los tablones no crujieran bajo mis pies. En la quietud, lo capté sollozos apagados, crudos y rotos, filtrándose en el aire nocturno. Y luego, la voz de Santiago, temblorosa, casi tragada por la oscuridad. «Mamá, por favor». Agarré el marco de la puerta, cada músculo de mi cuerpo rígido, como si mi propio aliento pudiera romper el momento. El roce afuera se desvaneció, pero otro sonido tomó su lugar. Pasos ligeros, cuidadosos, deliberados, bajando por el pasillo. Me pegué a la pared, con el celular en la mano, la cámara ya grabando, aunque mi agarre temblaba tanto que temí dejarlo caer. El brillo de una linterna pequeña cruzó el suelo, deslizándose bajo la puerta de Santiago. Paloma se movía, como si lo hubiera hecho antes, entrando con facilidad practicada. Me acerqué, conteniendo el aliento. Por la rendija que dejó en el marco, la vi inclinarse hacia mi hijo. Su voz salió baja y filosa. Cada palabra un cuchillo. «Tu mamá no te quiere, Santiago. Solo te tiene aquí por el dinero. Esta casa pronto será mía. Si dices una palabra, ella morirá». Mi cuerpo se sacudió al oírlo, la rabia estrellándose contra mí como una tormenta. Quise abrir la puerta de golpe, arrancarla de su lado con mis propias manos, pero el gemido de Santiago me detuvo. Abrazaba su oso de peluche, su cuerpo encorvado como si fuera su único escudo. Sus sollozos eran apagados, pero cada uno me llegaba, cortando más hondo que cualquier herida. Paloma se acercó más, el haz de la linterna iluminando las mejillas húmedas de Santiago. «¿Entiendes? Quédate callado. Obedéceme. ¿O la perderás?» Las palabras eran veneno.
firmes y crueles. Apreté mi celular con más fuerza, inclinándolo lo justo para captar su rostro, su voz, la certeza fría tras sus amenazas. Mis palmas estaban resbalosas. Mi pecho subía y bajaba mientras me forzaba a quedarme oculta. Pruebas. Eso necesitaba. No ira, no impulso, evidencia. Santiago se mecía, susurrando súplicas rotas. Mi hijo, mi niño gentil, reducido a un silencio tembloroso mientras la mujer que juró cuidarlo usaba el miedo como arma. Cuando ella finalmente se apartó, su sombra cruzó la pared y la puerta se cerró con un clic. Tropecé al alejarme del pasillo, apretando el celular contra mi pecho, la grabación aún corriendo, cada músculo de mi cuerpo temblando bajo el peso de lo que había presenciado. No dormí. Me senté en la mesa de la cocina con la lámpara baja, un cuaderno abierto frente a mí. Mi mano temblaba mientras escribía cada detalle, la hora exacta de los pasos, el roce del bote de basura, las palabras que Paloma usó para quebrar el espíritu de mi hijo. Reproduje la grabación una y otra vez, cada amenaza cortándome hasta que creí que mi pecho se partiría. Aún así, seguí escribiendo. Cada detalle importaba. Cada línea en la página era como una armadura que forjaba en la oscuridad. Al amanecer, mis ojos ardían y mi mano dolía. Pero había llenado varias páginas. La casa comenzó a moverse, el suelo crujiendo suavemente bajo los pasos de Santiago. Cuando entró a la cocina, el cuello de su camiseta estaba rígido por las lágrimas secas. Sostenía su oso con fuerza bajo un brazo, los hombros encorvados. Toqué la tela de su cuello y mi voz se quebró. «Santiago», susurré. Sus ojos, enrojecidos y temerosos, se alzaron hacia los míos. «Mamá, no me dejes», dijo, tan débil que casi no lo oí. La súplica rompió algo en mí. Lo atraje hacia mí, sintiendo la rigidez de su cuerpo, el miedo que le impedía fundirse en mis brazos como antes. Apoyé mi mejilla en su cabello y juré en silencio que nunca más le fallaría. Esa tarde crucé la calle y toqué la puerta de la señora Mendoza. Cuando le conté lo que había visto y oído, su rostro palideció. «Carmen», dijo con firmeza, «estoy contigo. Lo he oído también. Lo juraré si es necesario». Su promesa me dio fuerza. Su convicción, una pequeña llama en el frío que rodeaba mi hogar. Más tarde, me senté con el teléfono en la mano, mirando un número que no marcaba en años. Arturo Núñez, viejo amigo de mi difunto esposo y un abogado respetado en todo Querétaro. Mi voz tembló cuando contestó, pero le conté todo el café, las pastillas, las amenazas, la grabación. Su respuesta fue medida pero grave. «Carmen, tráeme todo. Armaremos el caso». Por primera vez en meses, sentí que una arma tomaba forma en mis manos. Una lo bastante fuerte para cortar las sombras que Paloma había tendido sobre mi casa. Cuando los oficiales entraron a mi sala, con Arturo a mi lado, mis palmas estaban húmedas de sudor. Paloma estaba junto al sofá, doblando ropa en pilas ordenadas, tarareando bajito. Levantó la vista con una sonrisa tan suave que casi me hizo dudar de lo que sabía. «Ma, ¿qué pasa?», preguntó, ladeando la cabeza como niña inocente. Arturo no perdió tiempo. Presionó reproducir en su celular y la sala se llenó con su voz baja. «Venenosa, inconfundible, tu mamá no te quiere. Si le cuentas a alguien, morirá». Las palabras resonaron contra las paredes, robándome el aire del pecho. El rostro de Paloma perdió color. La camiseta doblada se le cayó de las manos. «Eso no es», balbuceó, su mirada saltando a los oficiales. «Está sacado de contexto. Estaba bajo presión.
No entienden lo que he pasado. Su voz se alzó, los bordes ásperos rompiendo su calma. Se lanzó a excusas, hablando de sus padres, de cómo la empujaron a esquemas financieros, de cómo no tuvo opción más que apoyarse en los cheques de discapacidad de Santiago. Cada palabra se enredaba con la siguiente, una red desesperada de la que no podía escapar. Desde el rincón de la sala vino el sonido que más me rompió. Santiago, con las rodillas pegadas al pecho, meciéndose. Sus sollozos cortaron el aire, crudos y agudos, como si cada sonido confirmara lo que había soportado solo en la noche. Me acerqué a él, atrayéndolo a mis brazos, susurrando su nombre. Se aferró a mí como a una cuerda de salvación. Los oficiales intercambiaron miradas, sus rostros indescifrables, pero cargados de reconocimiento. Uno comenzó a tomar notas mientras el otro dio un paso adelante, con tono medido pero firme. Señora Núñez, dijo, dirigiéndose a Paloma, necesitamos que nos acompañe. Paloma negó con la cabeza, su compostura desmoronándose cada segundo. La fachada de nuera dulce se había roto, dejando solo pánico y enojo debajo. Apreté mi abrazo sobre Santiago, sintiendo el temblor de su cuerpo contra el mío. La máscara que Paloma había llevado tanto tiempo se había ido, y no había vuelta atrás. Las semanas se desangraron unas en otras hasta que llegó el día. Los escalones del juzgado en Querétaro se sentían más pesados que la piedra mientras los subía con Arturo a mi lado. La carpeta en mis manos, llena de fotos, notas y grabaciones. Era a la vez un peso y un escudo. Al entrar al juzgado, murmullos recorrieron los bancos. Vecinos, conocidos, incluso extraños, vinieron a ver qué verdad saldría a la luz. Me senté en la mesa de la demandante, con el corazón latiendo fuerte, forzándome a respirar. Santiago no estaba ahí. Insistí en que se le ahorrara esa vista. Al otro lado, Paloma estaba rígida, las manos demasiado bien dobladas en su regazo. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos buscaban una compasión que no llegaría. Cuando el juez llamó el caso, el aire se espesó. La voz de Arturo era firme mientras presentaba las pruebas. Sus palabras precisas. Luego presionó reproducir. El susurro de Paloma, cruel y afilado, se deslizó por los altavoces. Tu mamá no te quiere. Si le cuentas a alguien, morirá. El silencio que siguió fue sofocante. Se podía oír el roce de un solo zapato contra el suelo. Los labios de Paloma se movieron, pero no salieron palabras hasta que balbuceó: nunca quise hacer daño. Estaba bajo presión. Solo estaba abrumada. Su voz temblaba, como si la fragilidad pudiera borrar el veneno que todos escuchamos. Luego, la señora Mendoza subió al estrado, habló con la firmeza de quien no tiene nada que perder, contó cómo había oído los llantos de Santiago noche tras noche, cómo lo vio hurgando en la basura, temblando y desesperado. Cada palabra sonaba como una campana tocando la verdad. El juez se inclinó, con ojos graves, cuando su mazo golpeó. Sus palabras cortaron el silencio. Paloma era culpable de abuso psicológico e intento de fraude por buscar la tutela de los beneficios de Santiago. Perdería todo derecho legal relacionado con él. El peso en mi pecho se aligeró, aunque solo un poco. A mi alrededor, la gente murmuraba, algunos aliviados, otros en shock. Arturo puso una mano sobre la mía, firme y anclándome. Cerré los ojos, respirando como si fuera la primera vez en años. El veredicto era claro, pero lo que le esperaba a Santiago aún era incierto. La victoria en el juzgado no acabó con las sombras en nuestra casa. Seguían en los ojos de Santiago, en cómo se sobresaltaba con ruidos súbitos, en el movimiento inquieto de su cuerpo por las noches. Por eso, días después del veredicto,
Me encontré entrando a la oficina de la doctora Ramírez con la mano de Santiago apretada contra la mía. La sala de espera olía levemente a antiséptico y crayones. Santiago se pegó a mí, su rostro medio escondido tras su bozo de peluche, cuando la doctora Ramírez nos saludó. Su voz era calma, serena, como agua alisando piedra. Pero Santiago rehusó mirarla, hundiendo la cabeza en mi brazo. Las primeras sesiones estuvieron cargadas de silencio. Santiago no hablaba, ni siquiera con preguntas simples. Entonces, la doctora le dio papel y crayones, invitándolo a dibujar. Al principio, las páginas se llenaron de manchas oscuras y líneas irregulares, como si su miedo hubiera tomado forma en grafito negro. Me senté a su lado, impotente pero constante, esperando. Pasaron días, luego semanas, y una tarde deslizó un dibujo por la mesa. Era tosco, trazado con la mano insegura de un niño que aún aprendía a confiar en sí mismo. Pero supe que era. 2 figuras bajo un sol amarillo brillante, de la mano, sonriendo. Una era yo, la otra él. La imagen me deshizo. Las lágrimas vinieron, silenciosas pero imparables, derramándose mientras tocaba el papel. Santiago me miró, inseguro, hasta que besé su cabeza y susurré: «Aquí estoy». Ese dibujo fue más que un dibujo, era prueba de que algo de luz había sobrevivido. Aún así, las noches contaban otra historia. Despertaba con sus murmullos, palabras rotas, escapando de sueños de los que no podía huir. A veces gemía, a veces me llamaba, como atrapado aún en las amenazas susurradas de Paloma. Lo abrazaba hasta que los temblores cedían, meciéndolo como cuando era pequeño. La sanación era posible. Lo veía en sus dibujos, en el pequeño destello de confianza volviendo a su sonrisa. Pero las cicatrices no se desvanecen de la noche a la mañana, y mientras lo veía dormir, supe que nuestro camino sería largo. El salón de la iglesia olía ligeramente a sopa y cera de vela, lleno del murmullo suave de los voluntarios moviéndose entre las mesas. Me inscribí en el programa de ayuda porque quería que Santiago viera algo más allá de las 4 paredes de nuestra casa y sus recuerdos. Él se sentó a mi lado, aún tímido ante las multitudes, pero ya no escondiéndose tras mi brazo. Entonces la noté, una niña pequeña, de no más de 7 años, parada al fondo con una muñeca raída apretada contra su pecho. Su cabello estaba enredado, sus zapatos 2 tallas más grandes. No hablaba con nadie hasta que sus ojos encontraron los míos. Entonces, como si el valor hubiera estado esperando ese momento, se acercó y susurró: «¿Puedo ir contigo?». Sus palabras me clavaron al suelo. Vi en sus manos temblorosas y sus ojos grandes un reflejo de mí misma hace años, sola con Santiago, luchando contra un mundo que no se interesaba. El dolor en mi pecho se profundizó cuando supe que se llamaba Amalia y que había perdido a sus padres en un accidente. Dudé. Ya era mayor, con mis propias cicatrices, y me pregunté si tendría fuerzas para criar a otra niña. Pero al mirar a Santiago, vi algo moverse en él también, un reconocimiento, un anhelo que aún no podía nombrar. Esa noche, al volver a casa, llené el primero de los formularios de adopción. Mi mano tembló, pero se sentía correcto. Semanas después, cuando Amalia vino de visita, Santiago se mantuvo atrás al principio, tímido e inseguro. Rondaba el borde de la sala, mientras Amalia se sentaba con las piernas cruzadas en la alfombra, la muñeca en su regazo. Entonces, sin aviso, cruzó la habitación, la abrazó y dijo una palabra que nunca olvidaré: hermana. El sonido llenó la casa como luz del sol. Por primera vez en meses, la risa volvió, no tentativa ni forzada,
sino burbujeante y compartida, derramándose de ambos niños como si las paredes mismas suspiraran de alivio. Los observé, mi corazón estirándose más de lo que creía posible, sabiendo que habíamos dado un paso hacia un nuevo camino que ninguno podía recorrer solo. Las tardes se volvieron mi parte favorita del día. Me sentaba en el porche, la madera cálida bajo mí, viendo a Santiago y Amalia correr por el patio. Sus risas flotaban en el aire, ligeras y libres. Un sonido que alguna vez pensé que no volvería a escuchar. La vieja casa detrás de mí. Antes un lugar donde las sombras se escondían en las esquinas. Ahora se erguía firme, sus ventanas brillando con seguridad en lugar de secretos. El sol se hundía, pintando el horizonte de dorado desvaído. Santiago corrió hacia mí, el cabello húmedo de sudor. La respiración entrecortada de perseguir a Amalia se apoyó en mi rodilla, con las mejillas sonrojadas pero sonriendo amplio. Luego susurró, como si me diera un secreto para guardar, mamá. Ya no tengo miedo. Las palabras deshicieron algo profundo en mí. Lo atraje hacia mí, hundiendo mi rostro en su cabello, permitiéndome creer que las noches de terror finalmente habían aflojado su agarre. Su corazón latía firme contra el mío, ya no acelerado por el miedo, sino por el juego. Antes de que pudiera soltarlo, Amalia se lanzó a mi regazo, su muñeca cayendo al suelo mientras reía. Nos envolvió a ambos con sus brazos, encajándose en el círculo de seguridad como si siempre hubiera pertenecido. El brazo de Santiago rodeó sus hombros, y por un momento los tres nos quedamos ahí, enredados, respirando el mismo aire tranquilo de la tarde. Los miré, dos niños que habían visto más dolor que muchos adultos, y sentí el peso de cada paso que nos llevó hasta aquí. Hubo traición, susurros en la oscuridad, noches que pensé que nunca terminarían, pero ahora veía prueba de que el amor podía coser lo que la crueldad intentó desgarrar. El porche crujió suavemente bajo nosotros mientras los mecía, mis brazos reacios a soltar. Susurré, apenas audible para mí misma. Esta casa se construirá sobre amor, no miedo, sobre nosotros. La última luz se desvaneció en el crepúsculo, y me aferré, sabiendo que el mañana comenzaría con risas en lugar de silencio.